Muy buenas tardes. Da inicio a la conferencia ciudadana la subdirectora Daniela Moraga. Daniela es socióloga de la Universidad de Chile y cuenta con un magíster en políticas públicas de la Universidad Diego Portales. Subdirectora, adelante. Muchas gracias, Tamara. Muy buenas tardes a todos y todas. Para mí es un gusto, como siempre, poder compartir este espacio con ustedes, sobre todo esta semana que celebramos el Día Mundial de la Estadística, el día lunes 20 de octubre, eh, con una serie de actividades que nos ayudan a reflexionar y también a alegrarnos de lo que hemos podido avanzar en materia de producción de estadísticas oficiales a nivel mundial. Así es que inicio con mucha alegría esta sesión para compartir con ustedes algunas de las reflexiones que van acompañando esta semana con esta conferencia que está centrada en la cooperación que logramos recibir de personas, de empresas, también de instituciones y qué es lo que motiva finalmente esta instancia denominada estadísticas oficiales, el valor de la respuesta de personas y empresas. Para iniciar esta conferencia quisiera compartirles una cita. Es de Ban Ki-moon, ex secretario general de las Naciones Unidas, hace ya 10 años atrás, que nos decía: las estadísticas son fundamentales para la adopción de decisiones con base empírica en todos los contextos culturales e históricos nacionales y con independencia del nivel de desarrollo de los países. Y entonces esta cita, dicha ya hace 10 años, nos llama a pensar cómo es que ocurre esta vinculación entre estadísticas y la toma de decisiones basadas en datos empíricos. Uno podría ver esto quizás un tanto lejano, y entonces quisiera compartir con ustedes una breve historia. Es una breve historia del tiempo, más bien del uso del tiempo. Y esta historia parte hace bastantes años, yo diría un poquito más de 20 años, en que rondaba la pregunta respecto a cuánto es el tiempo que dedicamos las personas en el país al trabajo no remunerado. ¿Cuánto es en particular el tiempo que dedicamos a labores de cuidado, por ejemplo? Esta era una pregunta que estaba presente en nuestra institución, en el Instituto Nacional de Estadísticas, pero que ciertamente también venía motivada de otras instituciones. En este caso del Ministerio de Salud, de la OPS también, que estaban muy interesados en poder iniciar un cierto conocimiento respecto de las actividades en que las personas invertimos nuestro tiempo. Y entonces, partiendo el 2007 con una experiencia piloto de una encuesta de uso del tiempo en la región metropolitana, y luego una serie de trabajos de distintos equipos de la institución y también colaboraciones de otras instituciones, se logró recién al año 2015 eh, ejecutar, desarrollar la encuesta nacional de uso del tiempo en su primera versión, en la cual tuvimos la ventaja de contar con la participación de más de 10.000 hogares, de 1.700 hogares, y a través de esos hogares llegar a 21.690 personas que con sus respuestas colaboraron a responder en qué actividades era que estaban ocupando sus tiempos, con un especial foco en el trabajo no remunerado. Sin dar muchas vueltas al respecto, en aquel operativo logramos conocer esto que es un dato que luego fue bastante comentado. Básicamente vemos el trabajo no remunerado en la población de 12 años y más según sexo. Nos muestra la participación, que en el caso de los hombres es 94,5%, y en el caso de las mujeres 98,4% de las mujeres participan en actividades de trabajo no remunerado, trabajo doméstico, actividades de cuidado. Y entonces nos muestra esto que es tan llamativo, ¿no? La diferencia en el tiempo
de trabajo no remunerado ejecutado por hombres y mujeres, donde uno puede observar que las mujeres casi duplican las horas que dedican a este tipo de actividades. Y esto que es algo muy simple de decir, ciertamente fue un trabajo bien intensivo en el que logramos la cooperación de múltiples hogares y que nos llevó, digamos, a un debate que fue capaz de sostenerse en el tiempo. El año 2016, un año después de que se recolecta la información de esta encuesta, se publican los resultados y a partir de ello inicia una serie de debates a nivel ciudadano. Tenemos organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, iniciando campañas que tienen que ver con la corresponsabilidad y que justamente tienen su fundamento en esta diferencia observada en el tiempo destinado por hombres y mujeres a actividades de cuidado o en general actividades no remuneradas como el trabajo doméstico. También surgen otros debates relativos, por ejemplo, a lo que significa para las mujeres la falta de tiempo, la doble o incluso la triple presencia en las actividades laborales, las actividades de cuidado y el resto de actividades domésticas, por ejemplo. Y entonces es interesante, digamos, recordar esto porque es un debate público que parte por esos años con las publicaciones de la encuesta, con la publicación también de otros documentos de análisis más específicos, y que logra sostenerse en el tiempo, y entonces eso nos ayuda, por ejemplo, a consolidar la idea de que esta sea una encuesta que vaya teniendo sesiones periódicas, y entonces logramos tener una segunda versión de la encuesta de uso del tiempo el año 2023. En esos años todavía se seguía dando aprovechamiento a los resultados de la primera encuesta nacional de uso del tiempo. Y, por ejemplo, ya no solo se habla del tiempo como tal, sino que cómo se puede valorizar esas actividades de trabajo no remunerado, trabajo doméstico particularmente, y visualizar en un cálculo del PIB ampliado, del Producto Interno Bruto ampliado, cuál sería el aporte entonces de ese trabajo al Producto Interno Bruto del país. Y entonces todos esos debates nos animan y nos ayudan a consolidar la idea de que es relevante que existan estadísticas respecto a esta materia. Logramos entonces llevar a cabo una segunda versión de la encuesta de uso del tiempo, desarrollada el año 2023, donde tuvimos la ventaja de que más de 16.000 hogares y 28.000 personas colaboraron con este proceso. Y entonces esa colaboración sin duda nos ayudó a tener continuidad con unos buenos resultados buenos en el sentido de precisos a nivel nacional y regional. Y entonces, cuando uno mira esta breve historia, logra identificar que esto no solo está en el debate público, sino que empieza entonces a consolidarse en los análisis para poder construir política pública. En pantalla aparece la portada del informe de cuidados del Observatorio Social, que utiliza como referencia datos de la encuesta de uso del tiempo, de la encuesta de discapacidad y dependencia, que también desarrolla el Ministerio de Desarrollo Social, y entonces va construyendo los distintos elementos de antecedentes, de evidencia, que fundan la necesidad de una política nacional de apoyos y cuidados. Y entonces esa política es anunciada ya hace pocos meses, en marzo del 2025, y va articulando a partir de esa evidencia la necesidad de lograr distintos tipos de servicios, de acciones concretas de política pública para abordar estas actividades de apoyo y cuidados. Y entonces, este debate sigue vivo. De hecho, hace muy poquito, el 13 de octubre, compartimos a través de nuestro director nacional con el Ministerio de Hacienda y Comunidad Mujer, que lanzan un estudio que nuevamente valoriza el trabajo doméstico y de cuidados no remunerados en Chile.
¿Por qué mostrar esto en esta conferencia? Porque primero, siempre cuando uno piensa en cómo la estadística funda decisiones de política pública o decisiones privadas, a veces parece un discurso más bien lejano o de buena crianza, pero en realidad efectivamente vemos aquí un ejemplo concreto de que esto va ocurriendo y además vemos un ejemplo de una dinámica entre la producción estadística y la interacción con la ciudadanía, con las instituciones, donde efectivamente se logra retroalimentar un proceso. Y entonces parecía importante poder visibilizar esto porque detrás de cada estadística oficial hay personas, empresas, instituciones que participan de distintas formas. En este caso, por ejemplo, el Ministerio de Salud, la Organización Panamericana de la Salud, planteando preguntas relevantes respecto de, en este caso, cuáles son las actividades en que invertimos nuestro tiempo. Las personas, en este caso, participan activamente, colaborando con su respuesta a que esto que se desarrolla como una operación estadística efectivamente logre buenos resultados, resultados precisos, confiables, que uno pueda devolver a la ciudadanía. Y luego es ese mismo entorno, las instituciones, la sociedad civil, la que toma estos resultados y logra profundizar una reflexión, profundizar la movilización de políticas públicas, de decisiones que puedan tender a mejorar el bienestar de la población, abordando distintos ámbitos, como en este caso la política de cuidados. Y entonces me parecía muy importante poder hacer ver que quienes producimos estadísticas oficiales, sobre todo las oficinas nacionales de estadísticas, como es el caso del INE, necesitamos de esas interacciones, pero sobre todo necesitamos de la respuesta para poder cumplir con nuestra misión institucional de ofrecer estadísticas de calidad para una adecuada toma de decisiones, tanto públicas como privadas. Y entonces esta conferencia está centrada en esto, en esta interacción, pero sobre todo la interacción a través de la respuesta, donde vamos a poder conversar respecto de qué significa esto de recibir el llamado de las estadísticas oficiales, la convocatoria a participar, a responder. También poder contarles con un poco más de detalle cómo es que esa respuesta de cada una de las empresas, de cada uno de los hogares o las personas, se transforma en estadística oficial. Y entonces mostrarles un poco cómo es el recorrido de ese dato para convertirse en estadísticas oficiales que son devueltas, que son puestas a disposición de la ciudadanía para la toma de decisiones. Y luego hacer una reflexión final en torno a cómo participar en estos procesos es construir información pública, es aportar en la construcción de un bien público que está disponible para todos y todas. Y entonces, avanzando en esta presentación, esta es la primera pregunta, ¿no? Bien, existen las estadísticas oficiales. ¿Por qué yo tendría que eh, acceder? ¿Por qué yo tendría que responder a ese llamado que distintas instituciones nos hacen a participar de la construcción o la producción de estadísticas oficiales? Y entonces en esta materia vale la pena primero detenerse en entender qué es una estadística oficial. Y entonces una estadística oficial o las estadísticas oficiales son estadísticas que son producidas por entidades públicas, donde la gran distinción es que existe un reconocimiento estatal de la oficialidad, de la representatividad de la situación del país en distintas materias, del ámbito demográfico, social, económico o medioambiental de un país. Y entonces, en el caso de Chile, el Instituto Nacional de Estadística está mandatado a liderar ese proceso de elaboración y de difusión de estadísticas oficiales, pero ciertamente no es una labor que cumpla en solitario, es una labor que cumple con una serie de otras instituciones, el Banco Central, el Ministerio de Desarrollo Social,
por dar algunos ejemplos, el Ministerio de Ciencias, que son todos organismos que vienen a componer esto que uno entiende como Sistema Estadístico Nacional, que básicamente es el sistema en que se articula la producción de estadísticas que van a representar de forma oficial la realidad del país en una determinada materia. Y entonces cuando llega el INE a su puerta, a la puerta de sus empresas o de sus instituciones, lo que llega es un servicio público, pero es un servicio público técnicamente autónomo. El trabajo que se desarrolla en el Instituto Nacional de Estadísticas es un trabajo que se guía por los principios fundamentales de las estadísticas oficiales de Naciones Unidas, a las que adscriben múltiples países a través de sus oficinas nacionales de estadísticas y que comprometen una serie de principios básicos para garantizar la imparcialidad, la confiabilidad, la confidencialidad y la calidad. Básicamente, cuando hablamos de los principios fundamentales de las estadísticas oficiales, lo que estamos diciendo es que estas oficinas nacionales de estadística, en primer término, y luego quienes componemos el Sistema Estadístico Nacional, comprometemos ciertas normas éticas y profesionales, comprometemos el resguardo de la transparencia, de la responsabilidad en la elaboración de las cifras, comprometemos la igualdad de acceso, la noción de que las estadísticas oficiales que nosotros producimos y ponemos a disposición son un bien público que queda al servicio de todos y todas en igualdad de acceso. Comprometemos también la prevención del uso indebido, por ejemplo. Poder alertar a la población cuando hay una estadística que se está interpretando de un modo que no, que en el fondo fuerza lo que realmente los datos pueden evidenciar. Comprometemos confidencialidad sobre todas las cosas, que quienes participan de nuestros procesos puedan estar protegidos por elementos legales que permitan que esa información esté protegida y no se divulgue y no se permita, por ejemplo, reidentificar en las publicaciones que hacemos quién respondió tal o cual cosa, ¿no? Comprometemos que existen legislaciones que resguardan todas estas materias. La propia ley del INE, la ley número 17.374, justamente es el marco legal que hoy día está vigente y que tiene distintos elementos que van a ordenar esta producción de estadística oficial y también dar la protección a los informantes al mismo tiempo que faculta al Instituto Nacional de Estadística a consultar a residentes y transeúntes, a personas naturales y personas legales, información que pudiera ser necesaria para la producción de estadísticas oficiales que nos permitan conocer cuál es la realidad del país. Comprometemos el uso de estándares internacionales, por ejemplo, de realizar nuestras mediciones en los ámbitos económico, social, ambiental, compartiendo ciertas definiciones, compartiendo la forma de clasificar ciertos fenómenos, de modo que cuando presentemos los resultados, estos resultados sean comparables. Entonces, cuando llega el INE particularmente a su puerta, lo que llega es un servicio público que opera con reglas transparentes y claras para proteger su información y convertirla en estadísticas que puedan ser útiles para la toma de decisiones públicas y privadas. Entonces, cuando uno accede finalmente a responder las preguntas que pueden venir en los estudios del Instituto Nacional de Estadística, lo que ocurre es que inicia un proceso en que eso que es una experiencia o un hecho concreto de una empresa, de las personas o de las instituciones, se transforma, ingresa a un proceso en que junto a otras respuestas se transforma en estadística oficial. Cuando respondemos las operaciones estadísticas del INE, las encuestas,
Básicamente tenemos distintos mecanismos. En el mundo de los hogares y de las personas, lo que vamos a encontrar principalmente son encuestas que se aplican a través de entrevistas presenciales. Hay un encuestador o encuestadora que llega al domicilio donde residen personas de forma habitual, que se identifica adecuadamente y que entonces van a facilitar esta obtención de información a través de la aplicación de un cuestionario estructurado, a través del cual se van a ir respondiendo las distintas preguntas centrales, más otros elementos de caracterización de la población. El tiempo pasa rápido. Cuando yo llegué a la institución hace casi 15 años, mayoritariamente esto se realizaba con papel y lápiz. Esto ha ido cambiando junto con el mundo y por lo tanto lo que vamos a encontrar es principalmente encuestadores y encuestadoras trabajando en dispositivos móviles, en celulares o en tablet, que por supuesto tienen todas las medidas de seguridad de la información para poder registrar la información de cada uno de los informantes y que esa información quede encriptada y se transmita lo más pronto posible a los servidores de la institución que están, digamos, alojados, administrados en la propia institución. También vamos a tener otras experiencias en que las entrevistas son telefónicas. Y entonces ahí lo que va a ocurrir es que también una persona encuestadora, debidamente preparada por nuestra institución, va a acudir a ustedes a través de una llamada telefónica a sus números de teléfono fijo o móvil. Esta es la experiencia, por ejemplo, en algunos periodos de los participantes de la Encuesta Nacional de Empleo. Nosotros en esa encuesta acudimos inicialmente de forma presencial y eso es algo que se va intercalando con entrevistas telefónicas para poder hacer más eficiente el proceso. Y entonces eso es lo que van a ver en concreto. Así es como uno responde cuando se trata de encuestas de hogares o dirigidas a personas. La realidad es un tanto más distinta respecto de las encuestas que aplicamos a empresas. Y entonces las empresas, otro tipo de instituciones, tienen la posibilidad de responder a través de cuestionarios web, que son autoadministrados, donde se accede a través de credenciales y contraseñas seguras que la propia institución, el INE, les otorga a cada uno de las entidades informantes, y entonces tienen la posibilidad de responder en línea los distintos componentes de los cuestionarios que suelen ser, digamos, tener una cierta complejidad o que a veces en algunas empresas esto implica la necesidad de acudir a más de una persona para poder responder, por ejemplo. Y entonces, encuestas como la encuesta nacional de innovación o la encuesta sobre gasto y personal en I+D o la encuesta nacional de industria anual o diversas encuestas relativas a comercio y servicios, van a tener este mecanismo de respuesta en que las empresas van a poder responder a través de un cuestionario web. Con el tiempo esto también ha ido cambiando. De a poco la institución ha logrado tener un diálogo con distintas empresas y grupos de empresas en que se logra habilitar una forma alternativa de respuesta, que invitamos, por supuesto, a quienes puedan eventualmente venir del mundo de las empresas y estar presenciando esta conferencia a conocer más, y que básicamente se trata de tomar acuerdos de transferencias de datos donde acordamos una cierta periodicidad, una cierta estructura de datos, es decir, tablas concretas con qué tipo de información se requiere para cada periodo. Y entonces, en vez de tener que estar respondiendo uno a uno las preguntas de un cuestionario, lo que se hace es una transferencia periódica de información, donde por supuesto se ocupan mecanismos seguros de almacenamiento de datos y de la propia transferencia de información para que esa información esté protegida. Entonces,
Cuando ustedes responden al Instituto Nacional de Estadística, esos datos que ustedes o información que ustedes entregan pasa por un proceso de transformación. Mencionábamos el proceso parte, esa participación de ustedes y sus datos parte en la recolección, pero luego inicia un procesamiento de datos que básicamente significa compilar, integrar los datos de las distintas entidades que responden y hacer todo un trabajo de limpieza, de evaluación de consistencia. En algunos casos los volvemos a contactar para asegurarnos de que la información que está ahí sea lo más consistente posible y que tenga la completitud necesaria para avanzar a los siguientes procesos. Luego, esos datos son analizados. Eso quiere decir que se realiza todo ese procesamiento, ese tratamiento de los datos y luego se estiman unos primeros resultados y se van analizando, contrastando con series históricos, con otras fuentes de información para poder tener certeza de que la estadística que estamos produciendo es consistente. Y entonces en esta etapa es bien importante saber que no solo analizamos esos resultados, sino que también analizamos qué es lo que nosotros podemos mantener y qué es lo que nosotros debemos retirar de las bases de datos para que ningún informante pueda ser reidentificado. Y entonces eso les da a ustedes la tranquilidad de que cuando nosotros publicamos la información, su información, su identidad y su información está protegida, no hay forma de reidentificarlos. Y luego se hace todo un proceso de divulgación. Este proceso, estas actividades se realizan principalmente a través de la página web, donde se publican todos nuestros reportes de resultados, también los informes de calidad, las metodologías, para que todas las personas que necesitan saber cómo se realiza paso a paso nuestro trabajo de producción de estadísticas, efectivamente puedan conocerlo y esto sea transparente para nuestros usuarios de información. En esto hay un trabajo también de comunicaciones y también está el trabajo activo de nuestra unidad de transparencia y atención ciudadana, que está muy atenta a las consultas que pudieran tener ustedes respecto de las estadísticas publicadas y donde hay, digamos, una atención para poder responder a aquello que nosotros estamos en condiciones de responder y cuando hay más participantes, por ejemplo, de algunos procesos o de algunas estadísticas, también derivar a tiempo para que ustedes puedan obtener esa respuesta. Y entonces, en toda esta ruta, finalmente llegamos a lo que queremos, que estas estadísticas oficiales efectivamente sean utilizadas, que sean utilizadas para la generación de investigaciones, que sean utilizadas para crear proyectos, innovaciones, proyectos de inversión, nuevos negocios, y sobre todo para que exista una comprensión detallada y basada en evidencia respecto de cuáles son las situaciones o el estado de ciertos fenómenos que tienen lugar en nuestra sociedad, en nuestra economía. Y eso es básicamente lo que ustedes aportan cuando responden a una encuesta del Instituto Nacional de Estadística. Ahora, ¿quién protege los datos de cada una de las personas y empresas que nos entregan información? Por supuesto que nuestra propia institución, y de hecho la ley que crea el Instituto Nacional de Estadística al mismo tiempo garantiza el secreto estadístico, que eso quiere decir que no, se debe resguardar que no exista ninguna forma de acceder indebidamente a información y sobre todo identificar quiénes han sido los que han respondido. Y entonces eso está garantizado por nuestros mecanismos de seguridad de información a nivel tecnológico, también por el tratamiento que se da en cada una de las etapas del proceso en que producimos las estadísticas y también cuando se publica, porque nosotros lo que publicamos son resultados agregados o microdatos debidamente anonimizados, es decir, sin información que permita identificar a nuestros informantes. Y sobre todo esto está protegido por quienes trabajamos en esto, porque el secreto estadístico es nuestro principal compromiso con quienes aportan información para la producción de estadísticas oficiales.
Y entonces eso es un compromiso no solo ético, sino que también legal, porque de hecho quienes trabajamos en el Instituto Nacional de Estadística tenemos prohibición de afectar la reserva o la confidencialidad de la información que conocemos por motivos de nuestro trabajo. Entonces sus datos están protegidos. Luego, ¿qué pasa si no respondemos o eventualmente no queremos responder? Lo cierto es que la misma ley que protege su información a través del secreto estadístico también establece la obligatoriedad de responder. Pero lo más importante, más allá de esa obligatoriedad legal, es comprender que cuando tenemos posibilidad de responder, lo que estamos haciendo es representar nuestra realidad y a otras personas, hogares o empresas con características similares. Y entonces, cuando ustedes son seleccionados en las muestras del INE, son favorecidos con la oportunidad de representar esa realidad y que eso sea visible en la estadística oficial y por lo tanto en el debate público. Cuando no respondemos, lo que ocurre más bien es que se produce un cierto riesgo de que los resultados que nosotros publiquemos estén sesgados, es decir, que esa fotografía que tomamos de una cierta realidad económica o social esté distorsionada. Básicamente lo que puede pasar es que si hay ciertos grupos específicos que no responden, esas subpoblaciones o esos tipos de empresa de cierta actividad económica, de cierta región o de cierto tamaño, no van a ver bien representado su realidad en las estadísticas oficiales y por lo tanto se dificulta la posibilidad de tomar decisiones bien fundadas respecto de esa realidad que se busca reflejar a través de la estadística oficial. Concretamente, si nosotros sistemáticamente tenemos dificultad, por ejemplo, para acceder a ciertas zonas de una región, o ciertas comunas, por ejemplo. La realidad de esa comuna derechamente quedaría subestimada o subsumida, digamos, sin poder ser visibilizada. Y por eso es tan importante para que la sociedad también pueda confiar en nuestras estadísticas oficiales, poder contar con la colaboración de quienes han sido seleccionados al azar en buena parte de los casos para poder participar de estos procesos. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que queremos decir con todo esto? Que participar de la producción de estadísticas oficiales como respondientes, como personas, comunidades, personas, hogares que entregamos información para la producción de estadística oficial, es ser parte de un proceso de construcción de información pública que es muy relevante para las sociedades. Y entonces las personas, las empresas, las instituciones y también las organizaciones de la sociedad civil son indispensables para la producción de estadísticas oficiales. Son indispensables con su respuesta, también son indispensables para poder motivar la posibilidad de identificar nuevas necesidades de información, como lo veíamos en el caso de uso del tiempo. Necesitamos también esa retroalimentación de nuestro entorno para poder tener claridad de dónde están las mayores urgencias de información para la toma de decisiones. Y entonces, este circuito es algo que acompaña la producción de estadística oficial. Siempre están las instituciones que somos parte del sistema estadístico nacional, con un rol productor, con mucha rigurosidad técnica, con conocimiento estadístico, con la experiencia que logramos acumular en estos años de trabajo. Por cierto, estamos justo en un periodo en que se cumplen 182 años del Instituto Nacional de Estadística, entonces uno genera un aprendizaje en ese proceso, pero no basta con ese aprendizaje. Necesitamos la interacción con quienes nos informan, quienes nos responden
para poder efectivamente ofrecer la estadística que prometemos y que es parte de nuestra misión, y al mismo tiempo necesitamos retroalimentarnos con aquellos que utilizan esa información para entender cómo mejorar día a día. Y ese es entonces el llamado a que tengamos una comunicación activa para poder retroalimentarnos y mejorar en esta producción de estadísticas oficiales. Cada persona y institución, empresa que responde aporta una pieza única del retrato de una sociedad. Representa a personas o a empresas similares, específicas. Y entonces es importante poder contar con todas las respuestas para poder reflejar esa sociedad, esa economía y también este entorno, el ambiente que además está siempre en constante cambio y por lo tanto necesitamos también actualizar nuestra información de esos contextos. La participación mediante la respuesta nos ayuda además a enriquecer el debate. Lo que queremos es que esta información estadística efectivamente sea utilizada y entonces nos permita hacer afirmaciones, nos permita tomar decisiones basadas en evidencia, que es algo muy importante en el debate democrático. Es importante que dialoguemos, pero dialoguemos también con datos concretos, con hechos concretos y verificables respecto de distintos aspectos de la vida social, económica o ambiental del país. Y luego, los datos que ustedes entregan y que nosotros con nuestro trabajo transformamos en estadística oficial, nos permitan identificar con mayor precisión dónde está la necesidad, dónde existen todavía espacios de acción pública o privada que a la larga nos ayuden a lograr un mayor bienestar a nivel del país. Y entonces la invitación que hacemos a todas las personas, las empresas con las que interactuamos y pedimos su cooperación, es a que sean parte de esto que nos ayuda a identificar cómo podemos lograr un mayor bienestar en el país. Y entonces, si a partir de esto ustedes tuvieran inquietud respecto de cómo saber qué encuestas se están desarrollando en el Instituto Nacional de Estadística o derechamente entender, por ejemplo, cuáles son las últimas estadísticas que se están publicando en determinadas materias económicas o sociales, les invitamos a acceder a nuestra página web www.ine.gov.cl, donde van a encontrar en ese portal estadísticas vigentes, van a poder encontrarlas organizadas por tema y ahí van a acceder a los datos, a documentos de resultados, a cuadros estadísticos para llegar a la información más rápida, a metodologías, a informes de calidad de nuestras estadísticas. Y si la inquietud es concretamente si está o no vigente una operación, si es real, por ejemplo, que me visita un encuestador que dice que está aplicando la encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana, una forma de responder esa pregunta es ir aquí al acceso de informantes, donde en el caso de personas y hogares se publican las distintas operaciones estadísticas que estamos ejecutando durante el año, las distintas encuestas, y cuáles son los periodos en que esas encuestas están activas y también cuáles son las comunas en que esas encuestas están activas. Y también para quienes más bien participan de esto a través del mundo de las empresas, existe esta sección especial donde no solo se informan las distintas encuestas que se están realizando, sino que también ahí es posible acceder a los sistemas para la respuesta web, a instructivos u otros materiales de apoyo para poder entender mejor cómo
participar, cómo brindar esa respuesta y también a quién pedir ayuda en caso de que la necesitemos, porque esto obviamente nosotros tenemos el deber de acompañarles y orientarles para que sus respuestas puedan ser lo más fluidas posibles y no se vuelva dificultosa esa cooperación. Y entonces, finalmente, lo que queremos es invitarles a que respondan con confianza. Especialmente queremos invitar a quienes son parte de los hogares, las personas, a que respondan con confianza a la encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana, que está hoy día en pleno proceso de recolección de datos. En la encuesta nacional de empleo, que es una encuesta muy importante para poder entender el estado del mercado laboral del país, el nivel de ocupación y desocupación que tenemos y que se va publicando mensualmente. También queremos invitar a quienes eventualmente son productores agropecuarios o conocen a personas o entidades que son parte de la producción agropecuaria del país a participar con mucha confianza de la encuesta nacional agropecuaria que se está recolectando en estos últimos meses del año en distintas regiones del país. Por supuesto, también les queremos llamar a ser parte de las distintas operaciones estadísticas en las que les invitamos a participar y con eso lograr visibilizar sus experiencias, sus realidades, de modo que se puedan conocer con precisión y a partir de eso tomar mejores decisiones a nivel público o privado. Y entonces, eso es lo que queríamos compartir con ustedes en esta semana tan especial en que se ha celebrado el Día Mundial de la Estadística. Y entonces quedo atenta por si hubiese alguna consulta respecto de estos temas y si no, siempre tenemos los canales abiertos de nuestra unidad de transparencia y atención ciudadana a través del portal web, los correos electrónicos y distintos medios publicados. Tenemos algunas Agradezco mucho su tiempo. preguntitas. Sí, vamos ¿Ok? a contestar algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo definen a quién encuestar? Eso, bueno, tiene todo un diseño metodológico, pero a grandes rasgos, Así ¿cómo se define? en simple, eh, depende del tipo de estudio, pero en una parte importante de nuestras encuestas y estudios, esto se hace de forma probabilística. Se define, por ejemplo, lo que nosotros le llamamos la cobertura, que básicamente en el mundo de las encuestas de hogares se define cuáles son las comunas que tienen que estar incluidas en este estudio, si se van a incluir las zonas rurales y urbanas o solo las urbanas, y una vez definidas esas áreas, se escoge aleatoriamente, es decir, se escoge al azar, de modo que distintos tipos de hogares con distintas características tengan la misma posibilidad de ser seleccionados y ser parte de quienes colaboran con este proceso y se ve su información reflejada. En otros casos, la selección es más bien mixta. En el caso de las empresas, por ejemplo, hay encuestas que contienen una participación fija. Sabemos que eso demanda a veces un poco más de colaboración de parte de grandes empresas, por ejemplo, que por su participación en el mercado es indispensable que estén presentes para que las estadísticas que publicamos sean lo más representativas de la situación de ese mercado o de ese sector económico, por ejemplo. Y eso en algún caso se combina con algún otro componente, como ocurre, por ejemplo, en la encuesta sobre gasto y personal en I+D, donde hay una participación fija y a eso se suma otro componente que es selección al azar, en ese caso de quienes han sido identificados previamente como potenciales ejecutores de investigación y desarrollo. Y en otros casos las operaciones son censales, buscamos la respuesta del máximo posible de unidades legales o empresas que
participan de una cierta actividad. Y eso en el fondo depende mucho de la cantidad de entidades, de unidades legales que participan de la actividad, de la presencia en distintas regiones, etc. Pero sí, hay algunos componentes aleatorios, eso está mucho más presente en las encuestas de hogares, y en el mundo de las empresas hay algún componente que tiene que ver con la participación en el mercado. O sea, grandes participantes del mercado, niveles importantes de ventas, por ejemplo, eventualmente es indispensable que participen. Tenemos una persona que nos pregunta, ¿cuál es el software estadístico que utilizan para el análisis de datos? Uh, ¿R o Python? Uy, es un mundo abierto al debate. Hemos transitado por distintos software. Hace no tantos años se trabajaba incluso con SPSS, con SAS. Hoy predominantemente se trabaja con R, también se trabaja con Python, y eso en algunos casos también se sigue complementando con otros software estadísticos como SAS. Eh, Hace, no sé, 10 años atrás era bastante más común trabajar con Stata. Eh, es algo que ha ido evolucionando y que también hoy día lo que ofrecen los software estadísticos es más versátil lo que se puede hacer. En R particularmente también tenemos algunas colaboraciones. Se ha hecho colaboraciones para crear librerías que nos permitan, por ejemplo, facilitar el análisis de la calidad de las estimaciones de las encuestas de hogares, o que permitan facilitar un procedimiento de clasificación de las ocupaciones. Entonces ahí también hay una interacción, aprovechando que ese es un espacio, es más bien un software de código abierto, y entonces nos permite también colaborar, compartir el conocimiento que hemos ido desarrollando a través de nuestro trabajo en la producción de estadísticas oficiales. Muchas gracias, subdirectora. Y tenemos como pregunta, comentario, dice que cuando se habla del uso adecuado de las estadísticas y datos publicados Ujú. respecto a las encuestas poblacionales cuyo alcance es nacional, regional, urbano, rural, sin embargo, la metodología advierte el uso de estimaciones estadísticas para el nivel comunal en algunas ocasiones, ¿cierto? Dice, pero lo que busca es saber si estamos realizando algún plano o hemos pensado como instituciones sociabilizar los resultados con los organismos que serán usuarios finales de la estadística, porque ya existen como algunas comunas que ocupan los datos como un fiel reflejo para la construcción de sus planes comunales. Entonces, en ese sentido, Entiendo. si estamos pensando como institución en que estos datos, cómo explicárselo a los actores que finalmente serán quienes utilizan los datos. Sí, en esas materias, bueno, siempre está la posibilidad de interactuar más directamente para poder explicar con un poco más de detalle, o a lo mejor como paso a paso, cómo aplicar esos estándares de evaluación de las estimaciones. Porque en el fondo lo importante es que cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del uso adecuado de las estadísticas, es entender que la estadística es una ciencia básicamente que nos permite hacer cierta inferencia en estos casos a una población a partir de una muestra, ¿cierto? Pero que eso tiene ciertos límites. Entonces, cuando los estudios no están diseñados para representar unidades tan pequeñas, a veces hay otras técnicas que son mejores para eso. eh, o cuando, por ejemplo, los niveles de respuesta o la cantidad de unidades disponibles para determinados territorios no es suficiente para cumplir ciertos estándares, ciertos coeficientes de variación, por ejemplo, o un número mínimo, digamos, de unidades con respuesta a nivel de estratos. Claro, uno puede calcular el
el estadístico, el indicador concreto. El problema es qué precisión realmente tienen esos indicadores, y por eso nosotros tenemos que advertir cuando algo que se calcula, porque básicamente teniendo la base de datos uno puede calcular muchas cosas, ya se escapa de una estadística con un nivel de precisión aceptable para una estadística oficial. Y entonces ahí nosotros tenemos que alertar, porque si no, uno podría confiarse de una estimación que en realidad tiene un nivel de variación bastante grande, digamos. O sea, no es tan precisa. Pero ahí la principal invitación es a acercarse, a comunicarse con nosotros y nosotras, porque nuestra misión también es que el sistema estadístico nacional en su conjunto se fortalezca, y si eso, digamos, requiere de más instancias de conversación, de orientación, en la medida que podamos hacerlo por los tipos de trabajo, siempre va a ser muy bienvenido. Nos ayuda a cumplir nuestra misión de que exista una cultura estadística, y logremos ocupar del mejor modo posible los datos y los distintos indicadores que se van publicando. Gracias, subdirectora. Yo creo que con esta pregunta ya damos por cerrada esta conferencia, así que le invito a dar un cierre de la actividad en el marco del Día Mundial de las Estadísticas. Bueno, agradezco muchísimo a quienes se han dado el tiempo de ser parte de esta conferencia. Para nosotros siempre es una alegría poder compartir lo que hacemos como institución. También aprovecho, por supuesto, de agradecer a todos los equipos que a nivel nacional colaboran, facilitan, hacen el puente para que estas personas o empresas informantes puedan colaborar con su respuesta, y sobre todo invitarles a- a valorar el ser favorecidos con la posibilidad de participar de nuestros estudios, porque eso permite que sus realidades sean visibilizadas y que por lo tanto sean parte, digamos, de la evidencia con que se puedan tomar decisiones de política pública, decisiones privadas, y eso ciertamente nos ayuda a todos a vivir en una sociedad, digamos, con decisiones fundadas. Así es que agradecer muchísimo, sobre todo a quienes ya han participado en nuestras encuestas. Su respuesta, sin duda alguna, nos permite que nuestra población esté mejor informada, que las instituciones tomen mejores decisiones. Eh, Así que infinitas gracias a todos quienes en algún momento han sido parte de las encuestas del INE. Y a responder con confianza. Así es que muy buenas tardes, que tengan una bonita semana.